Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, le comento que en estos días, leyendo y volviendo a leer una vez más las parábolas de Lucas, las parábolas de Jesús en el Evangelio de Lucas, uno se siente transportado, porque Jesús hablaba con tanta sabiduría y tan ajustado y aterrizado a la vida de su época, que causa mucha alegría y asombro en que lee esto, porque se nota como, además de que estaba guiado por su Espíritu, por el Espíritu de Dios y por la voz del Padre, pero como él se esforzaba por traducir la buena noticia del reino de Dios partiendo de las realidades de cada día. Él no, cuando nosotros tratamos de explicar algo, siempre terminamos por teorizar, sí, por hablar de palabras abstractas, teóricas, que finalmente nadie entiende. En cambio Jesús estaba tan aterrizado a la vida de su gente, pensando que había, los judíos gozan fama de ser muy testarudos, ¿no? Muy cerrados a la banda. Pero la gente del pueblo, pescadores, campesinos, amas de casa y comerciantes, eran personas que, imagino que vibraban escuchando parábolas que tenían que ver con su vida diaria, ¿no? Yo pienso que para nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, de repente nos encanta ciertas expresiones de San Pablo o de San Juan, ¿no? Porque son muy profundas, son muy novedosas y bueno. Pero cuando uno escucha de los labios de Jesús las parábolas, se da cuenta que Jesús era una persona sumamente concreta y que trataba de explicarle que el reino de Dios era una realidad que estaba al alcance de todos, no era una realidad fuera de contexto, sino que hablaba de las diferentes facetas de la vida y de Dios, ¿no? Hablaba de Dios su Padre como si ellos, para que ellos pudieran entenderlo mucho mejor. Y pienso que esta es la razón por la cual nosotros leemos o compartimos la lectura de la parábola, para que nos hagamos una idea de Dios, no de acuerdo a lo que de repente San Pablo o los grandes teólogos nos han dicho, los catecismos de hoy día, sino como de repente lo está explicando el Papa Francisco, que es muy concreto, muy al alcance de todo, aterrizado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por la parábola en la página 177 del tomo 1. Que es Lucas 11, del 5 al 13. 177. Es la parábola del amigo inoportuno. Eso, en la última página que leemos. ¿Quiere empezar usted? Y les añadió: supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide: amigo, préstame 3 panes, que se ha presentado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién se espera a un amigo a medianoche pidiéndole cualquier cosa? Inoportuno, sí. Tengan en cuenta que ellos, como diría, los viandantes o los venían desde lejos, desde acá. De noche, dice,
Se sabe que los beduinos de Egipto y Jordania acostumbraban viajar de noche, entonces es muy normal, hoy día también, que uno llegue a la casa y o ha perdido la llave de la casa o tiene necesidad de atender. Es un episodio que nos muestra realmente cómo Dios, bueno, Dios nos escucha a tiempo y a destiempo. Sí, no es que Dios tenga unas horas precisas para que nosotros oremos, le pidamos, Señor, perdóname, ayúdame, sino que como el amigo que atiende durante la noche, primero rechaza el pedido, porque claro, tiene que levantar la barra con que cerraba la puerta, porque las casas en ese tiempo eran una sola habitación, y en cada rincón había la gallina por un lado, de repente la vaquita por un lado, y al otro lado estaba la familia. Entonces, abrir la puerta en ese tiempo era un complique, porque tenían miedo los ladrones como lo tenemos hoy día. Entonces, el hecho de levantarse, de abrir la puerta, levantando, como en ese tiempo, la barra que cerraba, ¿no? Implicaba despertar a los niños, bueno, llamar la atención de todo. Esto nos indica cómo Dios atiende nuestros pedidos humildes, insistentes, aunque tengamos la impresión de que estamos molestándolo, ¿no? Cuando uno pide, obviamente tiene la impresión de que el amigo ya nos borra de su lista, de su listado, porque dice, no, ese me está molestando demasiado. Entonces, leamos a continuación. El otro desde adentro le responde, no me molestes, la puerta está ya cerrada, y yo y mis niños estamos ya acostados, no puedo levantarme y dártelo. Os aseguro que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará por su inoportunidad a darle cuanto necesita. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Hasta ahí. Bueno, ¿qué les llama la atención de toda esta parábola? ¡Qué bellísima! Él nos invita a perseverar en la oración. Sí. Con certeza, Él siempre nos escucha, no hay duda. Pero por si tuviéramos dudas nosotros, nosotros de nosotros, no de Él, pues la insistencia y la perseverancia es casi como, sí, como ya logrado. Ya. Sí, porque ¿qué idea tenemos nosotros de Dios? Porque aquí, mire, las parábolas tienen que borrar de nosotros, de nuestra mente, de nuestra práctica, ciertas imágenes, ciertos conceptos de Dios que no se ajustan al discurso, a la revelación que nos hace Jesús. Normalmente nosotros pedimos, a Dios le pedimos cualquier cosa, y siempre, en cualquier momento. Pero viene el momento en que uno dice que ¿será que puedo molestar hasta tal punto a Dios pidiéndole a deshoras? ¿No? Sí, uno piensa que Dios es como nosotros, que se cansa finalmente o que se niega porque le estamos pidiendo algo fuera de lo normal. Entonces, aquí se nos presenta un Dios muy diferente. ¿Qué imagen de Dios nos da este Señor que inicialmente rechaza cuando el otro toca la puerta? En segundo lugar, dice, aunque sea para quitármosle de encima, Sí. ¿no? Voy a levantarme y le voy a dar los 3 panes. Que me deje dormir en paz. Sí, además de lo que dice mejor, ¿qué otra? Yo siento un Dios que siempre está listo para escuchar y que al contrario está pidiendo que le pidamos, o sea, sí. que quiere que contemos con Él, que quiere y que nos da toda la confianza y la certeza que lo que le pidamos, ahí siempre va a estar, sí. Porque nos lo va a dar. No significa que si yo le pido cosas que no me convienen, me las vaya a dar porque es un padre. Y un papá, si uno le pide, no sé, un serrucho, pues claramente no se lo va a dar al hijo. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si uno sabe pedir y si uno confía de verdad, pasa sí. Lo que dice en el versículo 10, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Ahora, se trata de un amigo, son 2 amigos.
El vecino es un amigo del que está durmiendo. Lo que digo, aquí también hay un valor, la amistad. Dios es un amigo fiel. Y cercano. Que uno, sí, que siempre nos da una mano en el momento de necesidad. Sí, entonces, un valor es la amistad, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que un buen amigo se comporta, es decir, si se entera que el otro no le pidió y pasó trabajo, oiga, pero ¿por qué no lo hizo? Si yo estaba dispuesto y yo me levanto, Sí. bobo tú, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que es lo mismo. Yo creo que en la relación con Dios, tal vez lo más doloroso, tal vez puede ser, es la indiferencia. Sí, Así a veces Dios se anticipa y nos da aún lo que no hemos pedido. Sí. Otras veces insiste que golpeemos la puerta y déle horas y días, depende, ¿no?, que uno pide. Pero nos da la certeza que Dios siempre nos escucha y en alguna forma nos consiente, nos da los panes. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más le llama la atención de esa parábola? Bellísima la parábola. La parábola es absolutamente de un nivel superior, lo que a mí me da muy... Hablemos duro que te oiga, ¿para qué? Me deja sin piso un poco, es que uno no esté pidiéndole a Dios cosas o algo que no, que uno no necesite. O sea, de pronto uno lo que necesita es orar simplemente, o de pronto lo que uno está pidiendo no es lo que Dios le tiene asignado a uno. De pronto a mí se me ocurre pedir, qué sé yo, por decir algún viaje, y resulta que no hay viaje. No sé, no tengo tanta precisión de qué es lo que uno verdaderamente Bueno. debe pedir a Dios. Aquí hay un texto aquí, en las notas mías. La intención del texto es que la búsqueda perseverante de los favores de Dios, principalmente para ayudar a los demás, ¿no?, tiene éxito. Cuando uno pide para sí mismo, puede que Dios demore en escucharnos, pero cuando uno pide para los demás, es mucho más probable que Dios nos ayude, ¿no? De ahí la importancia de la oración para apoyar Para a los interceder con demás. otros. Eso me parece una Gracias, buena me observación. gusta la respuesta. Y luego la conclusión. Porque todo lo que pide recibe y el que busca encuentra. Aquí 3 verbos: pedir, buscar y llamar. ¿Qué importancia tienen los 3? La insistencia. Uno, pedir, es fácil pedir, ¿no? Pero buscar implica un esfuerzo adicional. esfuerzo adicional. Uno tiene que... Cuando uno quiere algo de Dios, no puede limitarse a pedirle simplemente, ¿no?, sino también a buscar que sea grato a Dios, ¿no? La conducta de uno, si uno pedir ofendiendo o insultando, no es la mejor forma, ¿no? Entonces uno tiene que pedir buscando los argumentos para que caiga bien. Y tercero, llamar. Llamar indica tocar la puerta con insistencia. Significa acercarse a algún Sí. lado para Sí. realmente llegar a tocar la puerta. No es quedarme esperando Eh, cómodo a da- que lleguen del cielo las dar cosas. el paso, Exacto. salir, bueno, Sí, actuar. Actuar. Ajá. Algo como ayúdate que yo te ayudaré. Sí, como dice También. el Papa, y bueno, muchos dicen, den el primer paso que el Eso. Señor... eso, no quedarse con los brazos cruzados. Sí, Sí. y he escuchado por muchas partes, ¿verdad? La gente es hacer lo poco que uno puede, que Dios hace todo lo demás. Ajá. Uno hace lo poco posible, que Él hace lo imposible. Sí. Sí. Como si todo dependiera de mí Así y todo dependiera de Dios, ¿no? haga. Actuar ¿Qué va a como hacer? si En todo forma tal de dependiera de que mí. yo tengo que resolver mi problema, Sí. dejando a que Dios haga lo que Él sabe hacer, ¿no? Es decir, no quedarse inactivos. Por tanto, dice, pedir,
buscar, llamar. Tres verbos que tienen su propia Fuerza. importancia, ¿no? Llamar es orar, ¿cierto? Llamar era tocar. Llamar en este caso era literalmente tocar la puerta. Sí, Ya. un poco la puerta, ¿no? Dice, Jesús asegura que Dios escucha y atiende la oración. Dios no es sordo a la plegaria del hombre, no se esconde delante de él. El hombre se parece en este texto a un pobre mendigo que pide, busca y toca la puerta. Lo que hay que buscar primero, por supuesto, es el reino de Dios. Sí, porque si uno va al vecino y llama y toca, pero usando Malas palabras o palabras pidiéndolo. o pidiéndole lo que no incumbe a esa persona, lo que indica que primero buscar el reino de Dios y luego pedir a Dios las cosas que son necesarias para la vida, ¿no? Pero si uno cambia el orden de los factores, es posible que Dios dice, primero busque el reino de Dios, las cosas de arriba, y luego yo te responderé en lo que tú pides. Sí, creo que hay un orden de importancia, de prioridad cuando uno reza, ¿no? Por ejemplo, el hecho de rezar por los demás seguramente es mucho más grato a Dios, tiene mucho más aceptación que pedir solo para uno, ¿no? Y bueno, del Padre Nuestro pedimos el pan, sí, pero el perdón nuestro, sí, acompañado del perdón a los demás. Bueno, son mensajes que están entre líneas. Y terminamos con la... ¿Qué padre? ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en vez de pescado le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Sí, pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Eso, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que hay una comparación, dice. La comparación con un papá o una mamá. Aquí encontramos lo que dice, si le pide pan, pescado, huevos. Era la comida de ese tiempo. Pan, pescado, huevo, ¿no? Estaban alrededor del lago, ¿no? Ya imaginamos cómo era que pedía un niño en la casa de un judío en los tiempos de Jesús. Pan, pescado, huevos. Más o menos como lo nuestro, ¿no? Aquí agregamos carne. La carne era un lujo para ese tiempo, comer carne. A pesar que tenían cabras y ovejas y corderos y ganado también, pero era un lujo para un judío pobre comer algo diferente. Porque el pescado lo sacaban del lago de Genezaret, los huevos tenían gallinas ahí, ¿no? Bueno, pero dice, ¿qué padre entre vosotros? Aunque después dice, si vosotros siendo malos. La primera parte es muy optimista. Un buen papá da lo que el hijo le pide y no le engaña dándole una piedra o una culebra o un escorpión. Una visión muy optimista. Jesús reconoce que los papás son muy correctos. Pero después dice, si vosotros siendo malos, cambia. Jesús dice, a pesar de que un papá por instinto no va a engañar a su hijo, pero dice, si vosotros siendo malos, aquí toca una fibra muy delicada, ¿no? Jesús que lee en el corazón, hay papás que son malos, que dan a los hijos lo que no les corresponde, lo que les hace daño. Porque dice claramente, dice, el diagnóstico pesimista de la raza humana que Lucas saca de la colección de texto, corrige el diagnóstico optimista trazado antes. Dice, Jesús sabe alegrarse de los hombres que pueden obrar bien y lamentarse porque los hombres pueden ser malos. Así como podemos ser buenos, Uno podemos ser buenos. lee la prensa, uno encuentra hechos graves, Lamentable. ¿no? Lamentables de padres y madres que matan o que dan escándalo a sus hijos. Por lo tanto, es siendo malos. Nadie como Jesús conocía el corazón del hombre, ¿no?
Había tenido una madre excelente, un papá, ¿no? José, pero sabía que entre los padres de su tiempo había también gente que dice, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a uno tiene la impresión de que Dios nos cambia las cosas, ¿no? Pedimos el pan, pero Dios nos da su Espíritu Santo. Pero aquí hay un comentario que dice, es raro que Lucas hable del don del Espíritu Santo antes de Pentecostés. La promesa del don del Espíritu Santo no implica que Dios no acoja más que la súplica de orden espiritual. Los ejemplos del pan, del pescado, del huevo se oponen a esa idea. Es decir, el don del Espíritu Santo puede darse bajo forma de pan de cada día, de una buena amistad, de un evento feliz. Entonces corrija un poco la impresión, ¿no? Que le pedimos pan y Dios nos da el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu es paz, alegría, consuelo. El Espíritu Santo es mucho más que el pan, que el huevo y que el pescado. Pero podríamos sacar la conclusión de que Dios nos está engañando. Le pedimos una cosa, nos da otra. Cuando, dándonos el Espíritu Santo, nos da mucho más, nos da paciencia, humildad, paz interior, serenidad, alegría, consuelo, porque el Espíritu Santo es todo, es fuerza para soportar. Sabiduría, ¿no? para conseguir el Sí, pan. puede que no me dé el pan de cada día, que no me dé el pan, pero me da la fuerza suficiente para soportar un poco un día en que tengo que privarme de ciertas cosas que yo le pido a Dios. Sí, es el único evangelista que pone el Espíritu Santo en ese texto, porque lo encontramos también en Mateo, ¿no? Que habla que el Espíritu Santo es un don de mayor calidad, de mayor envergadura que el propio pan, el pescado y el huevo. También nos está enseñando a orar así, porque dice, dejen de pedir tantas cosas y más bien enfóquense en lo importante. Si ustedes piden al Espíritu Santo, realmente van a tener todo lo demás. Entonces, si queremos aprender a orar, pues Señor, danos tu Espíritu. Y a mí me enseña muchas veces, yo digo, Señor, yo no sé qué pedirte, pero por lo menos deme tu Espíritu, dame la fuerza, la alegría, el entusiasmo que crea el Espíritu Santo. Porque el resto, de repente, es algo pasajero, efímero. Exactamente. El pan lo puedo, sí, las cosas que pido, la salud y ¿no? Puedo que no sea tampoco tan conveniente, pero el Espíritu Santo sí, lo necesito cuanto antes porque es la paciencia, la fortaleza, la sabiduría, ¿no? Entonces es un texto muy precioso que nos da Lucas, ¿no? Sí. A mí me llama muchísimo la atención, de verdad, que se salga y el Espíritu Santo se le está pidiendo otras cosas. Sí, pero me ha llamado la atención. La explicación que da aquí Sí. no dispensa que Dios nos dé también lo que pedimos, pero por encima de todo nos da su Espíritu. ¿Qué más? Que es el amor de Dios. Con el Espíritu yo puedo aguantarme un poco, un día de hambre de repente, puedo aguantarme una ofensa, puedo aguantarme muchas cosas, pero sin el solo pan no me va a alimentar, pero el Espíritu de Dios sí me va a dar fuerza, valor, etc. Aquella vez, cuando yo era un muchacho, me fui a llorar porque estaba aguantando hambre en mi familia. Más maduro. Me fui a llorar y a orar. Y el Señor me dice, jamás faltará un pan en su mesa, y al día siguiente, impresionantemente, empezó a pasar un verdadero milagro. Yo lloré y me acosté llorando. Y no supe qué pasó, yo no me quité ni los zapatos. Al día siguiente había que ir a estudiar al SENA y a trabajar. En ese momento, lo que Dios me dio a mí, yo siento es eso, el Espíritu Santo. Al día siguiente seguí trabajando. Al día siguiente hubo un mercado gigantesco en mi casa. Y nunca más de 50, más de 60 años, un poquito 55 años, y no me ha faltado nunca un pan en mi mesa. Eso es más o menos como lo entiendo. Sí, entonces, aquí establece una cierta cual prioridad, que aunque no tengan, que Dios no atienda exactamente por su pedido, pero les da mucho más con sus dones, que finalmente son representados por los dones del Espíritu Santo, ¿no?
El amor de Dios se manifiesta en muchas formas no necesariamente se limita a cosas concretas, sino nos da siempre mucho más. Lo que indica, el Papa Ratzinger habla mucho en un artículo que leí de la sobreabundancia de Dios. Dios siempre, mire, en la boda de Caná, no es que llenó una ánfora, un recipiente, 600 litros de vino de primera calidad, ¿no? En la multiplicación de los panes, ¿no? Sí, no. Sobraron 12 canastos de pan y de peces, lo que indica que Dios cuando da en sobreabundancia. Y aquí lo dice claramente que el Espíritu Santo es infinitamente mucho más importante para la vida del hombre que los simples, que las cosas concretas que le pedimos, ¿no? Puede ser un mensaje muy bonito que... Y cada vez estando más apegados al Espíritu Santo, empezamos a ver otra perspectiva, porque Sí. dependiendo también del momento en que yo esté, pues voy a poder pedir del Espíritu y sentirme más tranquilo y más confiado, Eso. porque claramente si yo no tengo la confianza, no tengo la fe, pues me voy a limitar a pedir lo que puedo ver, porque pues, lo que necesito es lo que estoy acá. Y en la medida en que mi fe va creciendo, ya voy pidiendo otras cosas y voy descubriendo que Dios es providente, misericordioso, sobreabundante y me va dando sus dones, que es lo que realmente necesitaría pedir. Y que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? De modo que muchas veces nos pegamos mucho en lo que yo quiero esto, ¿no? Cuando Dios dice, te doy mucho más, ten paciencia, siga llamando, Confía. tocando, ¿no? Entonces, Ahí nos de modo que falta la esa parábola confianza. es muy, muy bonita, a pesar de que reconoce que nosotros a veces, siendo La malos, malos para pedir o malos con los demás, no prestamos, siendo malos, de que el vecino que demora en levantarse y abrir al otro amigo porque no quiere despertarse a medianoche, es la imagen de un amigo que se deja caer por la comodidad. En cambio, Dios está siempre listo para ayudarnos. Y en la sobreabundancia nos da mucho más de lo que le pedimos. Yo le entiendo así, la parábola Sí, me parece sí. muy... bueno, busquemos otra, la próxima, porque queremos terminar hoy. 203 de la tomo 2. 203, el tomo 2. Es Lucas capítulo 12, 13 al 24. La del rico insensato. 203. ¿Quiere leer usted? Lucas, versículo 13. Uno, ¿O quieres leer desde la siguiente hoja? Desde el versículo 15. versículo 15. Y le digo la parábola. ¿Dónde está? Y les digo la palabra. Aquí. acá. Y les dijo una parábola, estamos hablando del versículo 16 Sí. de Lucas. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaba entre sí, ¿qué haré pues? Pues no tengo a dónde reunir mi cosecha. Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes, y juntaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come y bebe y banquetea. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Otra parábola. Versículo 16. Parábola formidable porque es la descripción de muchas personas que dicen, yo he trabajado toda una vida, estoy perfecto, ¿no? Y entonces ahora voy a darme un año sabático, voy a disfrutar, comer
beber y dormir y hacer la otra cosa, ¿no? Es el sueño siempre de muchas personas que de repente terminan, se jubilan, dicen, ahora estoy hecho, tengo una buena jubilación, tengo casa, tengo carro, tengo mis hijos organizados, entonces ahora a comer y a beber. Y se acabó la vida. Ujú. Descansa, alma mía, dice, alma, tienes muchos bienes en reserva, entonces tienes muchos ahorros para muchos años. Tu vida dura todavía mucho tiempo, tranquilo, tienes suficiente para satisfacer tus caprichos. Puedes viajar, puedes... Descansa, come, bebe y banquetea. 4 sueños. Sí, del mundo, sí, claro. El mundo Así es es, lo que Casa, quiere. casa, Casa, carro, carro, beca, eso. placeres, viajes. Eso. Sí, disfrute y hágale que ya. Disfrute. Descansa, come y bebe. De hecho, si esta concepción de la vida estaba presente en Israel, era sobre todo en Grecia y en Roma, donde se había hecho proverbial. Era un proverbio, ¿no? Se dice que el rey Sardanápalo, que había curtido Tarso, la patria de San Pablo, y a Iaquiale, en un solo día, había mandado grabar en su tumba el siguiente consejo: come, bebe, hace el amor, ya que todo lo demás no vale nada. Imagínate. Eran Eran los ideales. es el día de tiempo. Sí. Y hoy día, mucha gente Sí, dice, no ha cambiado mucho. claro. Ahorita hay más Ahora diversidad de... En vez de decir, ahora Las puedo opciones dedicar mi son- vida a Dios, a la oración, al estudio. Dice, no, ahora lo tengo todo previsto. Entonces, ahora disfruta de su trabajo. Bueno, sigamos. Pero Dios dijo, Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas, sí, así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Sí. Señor. A mí siempre me ha impactado este Mm, texto porque yo creo que el afán de la vida, se nos pasa la vida buscando justamente las cosas materiales, para poder tener una casa con todas las disculpas, para poder estar aquí, para poder ir allí, para poder lo que sea. Y realmente dejamos lo más importante, que es Dios al final, como, ay sí, como el domingo una horita y como por chulear y no más. Y eso con esfuerzo. Sí, me queda tiempo. Y sí alcanzo, sí. Y yo creo que ahí es la invitación más grande, porque por más tesoros que tengamos, un día de verdad nos vamos a ir de acá. Yo creo que no tenemos eso claro. sin Como, pues, un centavo, sin una moneda de Sin una 50 las ropita, de oro, además. chiquita. Ah, sí. nada. Nada. Entonces, ¿para qué? Claro, es fácil decirlo, pero pues todos estamos apegados. ¿Para qué queremos tanta cosa si al final de la vida no nos podemos llevar nada? Y en cambio, lo que he venido sintiendo últimamente es que todo lo que nos dan es para administrarlo y compartirlo y no para atesorarlo. Dejamos lo que tenemos y nos llevamos Lo que damos. lo que damos. Lo que damos. Entonces, Dice, el Dios de tendría la sentido parábola así. no se va por las ramas, insensatos, somos necios. Total. Somos, ¿qué palabra puede utilizarse? Estúpidos. De ese tamaño ese reproche. El Dios de Lucas es bueno y generoso y procura alegría y bienestar. Pero a esa alegría y bienestar debe corresponder una actitud evangélica. De lo contrario, el Dios que otorga esos beneficios, si son mal administrados, se convierte en el Dios de los castigos. La explicación muy... Pocas veces Jesús utiliza palabras duras, ¿no? Insensato, necio. Dice, hay olvidos irreparables, así como castigos culpables. Esta misma noche te reclamarán el alma. Bueno, en su monólogo, el hombre próspero de la parábola había olvidado dialogar con el único a quien debía dar cuenta de sus bienes y de la vida, con Dios. Había hecho toda la cuenta, todo cuadraba. Con la DIAN, Tuvo en cuenta, Con la DIAN. tuvo en cuenta con todo. todo. en cuenta Pero todo. que con lo único que era Dios. Que era el real dueño de No todo. El No, único que para podía nada. pedir la vida, que ya la dio. Pero nada más. No más. No había comprendido que al replegarse sobre sí mismo y al prescindir de un verdadero diálogo
con los demás, se había quedado en un mundo falso. Exactamente. Dice, he aquí la parábola, es la historia de un mal ejemplo. La parábola considera la vida como un todo, del que el hombre no es propietario, sino es responsable. Somos administradores, como decías. El Dios que allí se manifiesta no es un tirano o un juez inicuo, sino el Dios bueno de la creación y de la providencia, que por respeto a sus criaturas espera de ellas una vida responsable, al servicio de los demás y de su gloria. El verdadero memento mori significa acuérdate de que tú morirás, es la frase que cuando se cita la parábola, consiste en preocuparse por Dios y por el prójimo, en dar y en darse, ya que es así como se recibe y como se es recibido. Consiste en pensar en lo de después de la muerte. En términos lucanos, consiste en poner nuestro tesoro en Dios. Esta parábola es muy elocuente, porque es la descripción de la vida de mucha gente, ¿no? Que piensa que lo tiene todo y lo más importante no tiene lo más importante. Pero además nosotros nos creemos dueños, pues sí, puede haber una escritura, puede haber un documento que diga que es de tal persona o lo que sea, pero en el fondo todo es por gracia de Dios y yo creo que uno no se da cuenta, además se cree que puede hacer lo que quiera, en vez de consultar, en vez de ser más sencillos, más pequeñitos en el momento de creernos tan dueños de tanta cosa y jugar por otro lado, pensar más bien cómo esto puede estar al servicio de los demás, cómo puedo yo darme a los demás, hablando del tiempo, hablando de las cosas, hablando de todo lo que Dios nos da tan generosamente. Además que rezamos Padre Nuestro, no Padre Mío. Lo que indica que yo tengo los unos demás hermanos míos. Por lo tanto, si yo pretendo que tengo todo para mí y otros están aguantando hambre, pobreza y necesidades, no puedo ni siquiera atreverme a rezar el Padre Nuestro. El día en que yo tenga mi vida al servicio de los demás, puedo decir Padre Nuestro. Y si no, no tengo con qué poder llamarlo Padre, porque es el Padre mío, tuyo, suyo, ¿no? Esto es lo grave que cambiamos nuestra religión, acomodamos la religión a nuestro propio egoísmo. Padre mío, Jesús mío, ¿no? Es muy bonito sentimentalmente, pero detrás de esto hay un vacío, porque ¿y los demás qué son para ti? Y una señal de egoísmo. Una señal de egoísmo de parte de todos, porque todos siempre estamos pensando en nosotros mismos. Ahora entendemos por qué Dios, en vez de decirnos, darnos las cosas que necesitamos, nos da su espíritu. Primero aprenda a orar según el espíritu de Jesús, ¿no? Y luego pídeme lo que tú quieras. Si desde un comienzo cambiamos a un Dios, es como fuera mi propiedad, Padre mío, Señor mío, Dios mío. Sí, como un títere de uno. Pues, sí, sí. Pero ¿cuántas cosas se pueden decir? Sí. Es que cuando uno llega a su área de confort, muchas veces pierde ese norte. Pierde el norte, correcto. Sí. Y realmente uno tiene, ok, estoy muy bien, no, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi carro, muy bien. Se me olvida que tengo un vecino que está aguantando hambre. Un familiar a veces. Sí. Un familiar, un hermano incluso. Sí. Y no me hago responsable y busco las 1000 disculpas para no dar la mano. Yo estoy en mi área de confort. Y los demás incluso bloqueo para no sentirme responsable también de mis hermanos. Es esto lo que entiendo. Además que me considero muy religioso, porque además de tener todas las cosas bien organizadas, tengo también rezo, voy a misa, etcétera, diciendo, yo tengo todo bajo mi control. Y esto es una religión equivocada, ¿no? Porque tratamos a Dios como si fuera nuestra propiedad. Por lo tanto, la Virgen, el Rosario, la misa, todo esto, todo está dentro de mi mundo, pequeño mundo de confort también, puede ser.
tengo todo bajo control. Y me olvido que estoy pensando solo en mí mismo y no en los demás. Entonces ahí empieza la crítica. Necio, tú no Y contaste. yo creo que no hay uno que se salve de esta crítica, ¿no? Todos estamos Sí. ahí metidos. Yo creo que todos estamos metidos. Yo estoy metido. Terminemos con el versículo 22 aquí arriba. Versículo 22. Por eso la conclusión, ¿no? Dijo a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué ropa os vestiréis. Para la Palabra. vida, sigamos abajo. Sí. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos que ni siembran ni cosechan, que no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Sí, la conclusión la habíamos visto en otra. Y un ejemplo concreto son las comunidades religiosas que viven de la misericordia. Que, Ah, sí. ¿Cómo explicas tú que se alimenten 1000 personas en una comunidad? ¿Cómo explica uno que pueda sobrevivir tantas y tantas comunidades? Gracias a que de verdad ellos sí tienen claro. Dios los alimenta. Dios no los deja solos. Y tú puedes hablar con cualquier comunidad. ¿Han pasado crisis? Sí. Pero ahí están y han podido incluso superarlas abundantemente. Entonces, nuestra confianza realmente no está en Dios, está en el mundo. Miren también la frase. Pero, por eso yo os digo. Esto muestra la autoridad con que habla él. Asegura que notemos que la vida, que nuestra vida está en la mente de Dios. Dice, Dios se preocupa, sí se preocupa de los cuervos, de las aves, y viste tan elegantemente a los lirios. ¿Cómo no va a preocuparse sí, indica nuestra falta de confianza, porque estamos pensando solamente en nosotros, ¿no? No andéis preocupados. No indica que no nos preocupemos, porque obviamente sin preocuparse por la comida y ¿no? Sería una insensatez. Responsabilidad también. Dejarse absorber únicamente por la preocupación material del comer, del beber, del vestir y de la casa, sin tener en cuenta otras instancias, ¿no? Sí, cuando uno se deja absorber por una preocupación únicamente material, fácilmente pierde de vista que tiene un Dios que provee a todos, aún a los pobres, el vivir diario. Yo veo que acá nos da una visión mucho más amplia, una visión realmente grande, y nosotros podemos concluir nuestra mente cerrada y pequeñita, basados en lo básico, como si hasta ahí terminara todo. Entonces es abrir la mente, abrir la visión, el corazón, para poder realmente ver lo que es importante, que esto va a estar dado por añadidura, lo dice en varias partes en la palabra también, y nosotros dejar de ver así como si fuéramos un caballito solamente hacia un pequeño rincón. Obviamente, la cultura hoy día de estos tiempos, en un mundo neoliberal, capitalista, nos lleva a todos a buscar ante todo, ¿no? Nos arrastra. Asegurar todo, ¿no? Asegurar todo. Pensemos en cambio a los campesinos, a los pescadores de ese tiempo, a las amas de casa que todos los días tenían que conseguir el pescadito para poder vivir. Entonces, él no hablaba a la gente rica de hoy día, hablaba, pero la parábola sí también pensó, sí, hablaba a gente que imagino que no tenía la facilidad que tenemos hoy día, ni el estrés que nos afecta hoy día, ¿no? El tema. Subraya que Dios tiene que tener en cuenta a Dios siempre más que cantidad de preocupaciones sí, dejar puesto a Dios para que sea Él que se preocupe también por nosotros, no pensar que todo depende de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro talento, de nuestra inteligencia, porque Dios finalmente nos puede dar mucho más de lo que nosotros mismos estamos tratando de procurarnos, no sé. Sí. El tema, como yo lo veo, lo acabas de mencionar, el tema del capitalismo o el comunismo, los principales líderes, es que cuando una vez logramos nuestra área de confort,
ahí empezamos a olvidarnos de nuestro hermano. Pero cuando abordamos el tema de la codicia, es peor, porque ahí es cuando no solo ignoramos a nuestro hermano, sino que lo desconocemos y hasta lo rechazamos. O lo aprovechamos. Abusamos. Sí, lo abusamos. Muy bien. Pasemos a la otra. Habría mucho que decir, pero estamos compartiendo simplemente las primeras. 219, página 219. 250. Que es la parábola de la higuera sin fruto. Les decía Aquí, entonces bueno. esta parábola. ¿Tiene usted, Jorge? Versículo Les decía 6, entonces. Lucas 13 del 1 al 9, versículo 6. Les decía entonces esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué dejarla todavía agotar la tierra? El agricultor le dio esta respuesta: Señor, déjala todavía este año, el tiempo que yo cabe a su alrededor y ponga allí estiércol. Si sucede que da fruto en el futuro, tanto mejor. Si no, la cortarás. Palabra de Dios. Te Alabamos, alabamos. Señor. Aquí nos deja en suspenso. No sabemos si el dueño siempre esperó el año para que el mayordomo la abonara y le echara agua, o si la mandó a cortar. Está en el aire. Es como pues la justicia pidiendo lo que corresponde y la misericordia pidiendo que no sea, Que todavía ponga no. la justicia. Sí, 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 sí. Y se espera un momentico. Pero no lo dice qué pasó después, ¿no? Pero es una palabra excelente porque indica, cada uno en la viña del Señor, que es la iglesia, que es la una, ¿no? Tiene una misión, una tarea. Tiene que producir obras buenas, servicio al prójimo, oración, testimonio. Si uno no presta ningún servicio a la comunidad, a la iglesia, a la humanidad, con su talento que Dios nos ha dado, de acuerdo a la personalidad propia, ¿no? Porque la higuera en una viña era una planta diferente, no producía el racimo de uva, sino producía higos, pero esta higuera no daba nada. Lo que indica que si uno está ocupando espacio, está frustrando El plan de Dios. el plan de Dios. Dios me ha plantado aquí, el año 2019, es para que yo dé frutos abundantes, porque si no estoy ocupando un espacio, porque ¿no? estoy frustrando una expectativa de Dios y de la iglesia. Entonces, cada uno tiene que decir, yo sí, a veces ocupé un puesto, un espacio, sin dar frutos a los demás, de caridad, de bondad, de testimonio. Si Dios tomara en serio lo que corresponde, sería, yo te di unos talentos, tú no estás dando ningún resultado, entonces cortemos a la raíz. No vale la pena Ya no habría humanidad. que sigas viviendo, no vale la pena. Yo te doy salud, te doy vida, te doy espacio, oportunidad, te doy la Sagrada Escritura, pero tú no das resultado, entonces córtelo. Eso sería grave, ¿no? Entonces, el mayordomo tiene, como decías tú, una expectativa adicional. Dejémosla un año más. Si no da fruto, entonces tú tienes toda la razón en cortar. Esto es una oportunidad, una advertencia de Dios. El que ocupe un espacio y no dé frutos, sobra. Eso es algo que le da miedo a uno, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo ocupé un espacio en la humanidad, en la iglesia, sin dar frutos? Y Dios ha tenido paciencia, 1 año, 2 años, 10, 20 años, para que yo me convirtiera. Eso puede ser. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto?
Sí, cuando también otra manera dice, dar fruto es, el fruto es el fruto de los resultados de poner en acción los dones. Exactamente. Entonces, a cada uno el Señor nos dio unos dones y nos está pidiendo, bueno, son para gloria de Dios, Sí. para servicio de la humanidad, para... ¿Querías tú, si Laura, que tú le pagaras la universidad y Laura perdiera un semestre, 2 semestres, 3 semestres y tú gastando de tus ahorros, ¿qué le dirías? De pronto le diría, O tú produces, estudias, o yo te retiro la pensión. ¿Te la pagas tú? le doy de plazo otro año. O le das un plazo. ¿O le das la oportunidad? Si el Claro, porque próximo papá- semestre tú no vas a dar resultados concretos, yo no puedo seguir haciendo sacrificio, privándome de mi dinero para que tú sigas Malgastando. la lucha. Sí, porque Dios nos pone a cada uno en la tierra para Exactamente. Con cierta, una misión. sí, con cierta misión. Misma pregunta. Claro. Y si yo no estoy cumpliendo esta misión que Dios me ha confiado, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué servicio? ¿Para qué estoy aquí yo? ¿Cuánta gente ha perdido el rumbo, ¿no?, de su vida? Y no saben ni siquiera para qué están. Porque han disipado su vida o porque están en cosas que no dan ningún servicio. Debe sentirse la frustración grande, pero ante Dios hay una responsabilidad mayor. Dios me ha dado talentos, salud, vida, dinero, trabajo. Entonces yo tengo que producir resultados con la misma sobreabundancia de la palabra Ratzinger con que Dios me ha tratado. Yo tengo que Devolver. devolver. Claro. Esta es la interpretación mía. Pero es muy... Ahora, ¿quién será el mayordomo Jesús. que nos da la oportunidad de un año más? ¿Quién será? ¿Quién representa este mayordomo? Jesús. Haciendo, ¿eh? Sí, o A la Jesús. Virgen María que intercede O la por Virgen. nosotros. Sí, entonces, Sí, todos por favor, por favor. Sí, Cacao, no. Hay alguien que está pidiendo un Intercediendo. plazo más. Sería bueno saber quién en cada vida, ¿Quién intercede por nosotros? Cada cual tiene su angelito. También. es. Bueno, y Jesús ante el Padre también Sí. intercede por nosotros. Yo creo que Finalmente, Jesús Jesús es el agricultor. es el mediador, el que ruega, Padre, dele un placito más. Vas a ver que yo lo vuelvo a convertir a mí. Pero la enseñanza es muy tajante, ¿no? El que ocupa un espacio y no produce espacio para producir, y no produce, córtalo. Yo pienso cuántas personas han muerto muy jóvenes por un accidente, una enfermedad, y llegan ante el momento de su llamada. ¿Qué hice yo en la vida? ¿Para qué me sirvieron oportunidades de estudio, de trabajo, dinero, buena familia? ¿Qué sentirá una persona? Una persona que se suicida, son tan frecuentes hoy día los suicidios. Dios le dio una oportunidad maravillosa de vivir, de repente hasta con muchas comodidades y confort, y de repente la persona por una frustración amorosa se quita la vida. ¿Qué debe sentir una persona ante el tribunal de Dios? Dios me dio todo y yo lo tiré Y a me la di basura. cuenta que Dios me lo Lo dio. tiré a la basura, mi vida, el dinero, la salud, en drogas, etc. Esa parábola es violenta. Sí. Además que la contó Jesús. Si le dijéramos nosotros sería un cuento bonito, pero en los labios de Jesús tiene un alcance muy fuerte. ¿Seguimos? Página 245 del tomo 1. El higo pródigo. Del tomo 2, perdón. Versículos Lucas 15 del 11 al 32 y vamos a arrancar en el versículo 11, ¿sí? Versículo 11. Versículo 11, sí. ¿Lo tienes?
Y añadió. Sí. Y añadió. Dale, Lorza. ¿Quieres? Y añadió, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre esta parábola hay comentarios bellísimos de personas que la han estudiado. Dicen que no hay en el mundo un padre como el que describe la parábola. Ningún papá entrega el testamento, entrega lo que le corresponde a un hijo, estando él viviendo, no le entrega en efectivo, digamos, en lo que le corresponde al hijo como parte de su... Primero que todo, aquí en el caso concreto, que el hermano mayor era el que tenía el derecho principal sobre la propiedad del papá, no era el hijo menor. Por lo tanto, el hijo menor se está atribuyendo derecho que no tiene. Primero, está pidiendo al papá que le dé en herencia, que le dé en efectivo lo que lo hubiera podido reclamar después de la muerte del papá. Realmente está casi matando al papá para apoderarse de la propiedad, es el caso. Pero los comentaristas dicen que no hay en ninguna parte del mundo un papá tan generoso, tan flojo como para entregar al hijo menor la propiedad, la parte de la propiedad que él tenía sin reclamarle nada. No solo le permite que vaya sin restringirle su libertad. Pero vamos un poco, sigamos en la... Perdón, Sí. Pagola lo que explica históricamente es que en ese entorno, en núcleos, Sí, esos núcleos... clan familiar. Eso, clan familiar, era muy importante la participación de todos los hijos Claro. para sobrevivencia, para, Exactamente, sí. y decir, oiga, Démelo Me mirar, por voy. eso me voy. Claro, pensemos solamente, cuando Jesús deja a la familia, que tenía 30 años, para irse donde Juan el Bautista, fue escandaloso. ¿Por qué? Porque él era parte de un clan donde estaba su madre, sus hermanos o primos, etc., ¿no? Y el hecho de que él dejara todo y se fuera caminando hacia el desierto de Jordán fue un gesto criticado, que escandalizó sobre a todos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Teniendo él, muy probablemente José ya estaba muerto, ¿no? Su padre adoptivo. Teniendo él la responsabilidad sobre su mamá y sobre su familia, el clan, ¿cómo se le ocurre dejar? Fue un gesto, por tanto, que causó muchas críticas, sobre en Nazaret. El caso típico ahora del hijo pródigo, que se va, Sí. se larga de la casa. Sigamos. Cuando hubo gastado todos, sobrevino una hambre extrema en aquel país y empezó a pasar hambre. Fue y se comprometió con un hacendado que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Hay un alabamos, comentario. Señor. Palestina sufría frecuentemente de carestías. El hijo menor pensaba que podía comprar amigos con el dinero que había recibido del papá. Pero cuando se le acabó la plata, se le acabaron también los amigos, como sucede frecuentemente. Siempre, Los amigos están... Una historia. ¿eh? Así que tuvo que buscar cualquier empleo que le permitiera saciar su hambre. No solo se convierte en un ladrón, está robando la algarroba destinada a los puercos para alimentarse a sí mismo. Lo que indica que el vicio, el pecado, se corrompe hasta el punto que una persona va hundiéndose cada vez más, ¿no? Como el caso de él. Una vida muy licenciosa, y cuando llega la miseria, por supuesto hace de todo para poder sobrevivir. Sigamos.
Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Dice, entrando en sí mismo, es la primera, Por fin razonó o algo así. sí. Volverse a sí mismo en hebreo es la etapa de la conversión. La motivación es el recuerdo. Él no se convierte porque siente necesidad de su padre, sino porque tiene hambre. Entonces, el impulso a regresar a su casa no es que le dolió, tenía nostalgia o hallado porque había dejado a su papá y su hermano, sino porque el hambre lo estaba atenazando, ¿no? Cuando el hijo menor empezó a tocar fondo, la penuria lo hizo reflexionar. Es lo que no había hecho antes de alejarse de su casa. Pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es el proceso de la conversión, ¿no? Cuando empieza a sentir el hambre y las necesidades, empieza a reflexionar. Antes no había reflexionado cuando dejó a su padre, pero lo hace. Ahora que experimenta el hambre y la soledad y la falta de amigos, entonces se acuerda de su papá y de Dios. Sigamos, me levantaré. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. La segunda fase de la conversión es descrita en 3 verbos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es 3 verbos fundamentales. Levantarse, ¿qué significa? Levantarse de él. No solamente era levantarse de él. Salir de sí mismo. Sí, era Tomar acción. tomar acciones, sí. Decidirse. Sí. Decidirse, sí. Voy a abrirme enseguida, fase termina. Iré a mi padre, volver a casa, someterse a su padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer. Confesaré mi pecado contra la ley de Dios, porque por supuesto había violado la ley de Moisés, que establecía cómo debía procederse en caso de herencias. Y contra el amor de mi padre. Dice acá, el comentario, la palabra padre es la clave que abre la puerta. Pensemos cuando Jesús contó esta parábola. Cada vez que habla del Padre, él piensa en su Padre, ¿no? Él sabía que la palabra Padre era un poco la clave para interpretar todo esto. El Padre que decide, que acepta que el Hijo vaya con toda libertad, el Padre que lo recibe, ¿no? Y el Padre que llama al otro hermano. La palabra Padre es fundamental para entender esta parábola. ¿Terminemos? Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El hijo menor, después de haber recibido su parte, una tercera parte de la herencia, ya no tenía derecho ni siquiera a la alimentación y vestido que recibían los jornaleros de su padre. Ambas cosas quiere ganárselas trabajando. Entonces, dice, voy a ser como uno de los jornaleros. Ya he perdido todos los derechos como hijo, ahora me pongo al servicio de mi papá como cualquier otro peón. Salió de su casa como hijo, regresa como peón. Con las manos Detrás de esto hay vacías. toda una reflexión. ¿Qué significa cuando uno al pecar se aleja de Dios? Uno es hijo de Dios, se aleja de Dios y cuando regresa ya ha perdido el derecho casi. Pero Dios es tan padre, como dirían los mexicanos, ¿no? que recibe gozosamente, con fiesta al hijo, en vez que recibirlo con regaños, ¿no? Bueno, terminemos. Estando todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Muy bien. Palabra de Dios.
Palabra, te alabamos, Señor. Luego dice que el padre ya anciano corrió, que no es común que los ancianos corran así. El beso es signo de perdón. Ni siquiera deja que termine la palabra cuando ya le echa su abrazo. Sigamos. Mira el padre. Pero el padre dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Que hay un comentario. Bueno, vestido de fiesta, los peones, los jornaleros, no tenían derecho ni a calzado, ni mucho menos vestido de fiesta. Entonces, el papá, en cambio, le devuelve el anillo, que indicaba la dignidad, el rango que tenía como hijo, aunque era hijo menor, el vestido de fiesta, ¿no? Y luego las sandalias. Entonces, tres señales que el padre se olvidó de lo que había pasado y le devuelve la dignidad de hijo y los derechos que tenía, ¿no? Si nosotros lo traemos a nuestra vida, cuando uno recibe el perdón de Dios, Dios le devuelve la gracia, la vestidura de la gracia santificante, ¿no? Le da las sandalias, significa, le permite que otra vez arranque caminando hacia Él, ¿no? El anillo es, bueno, la señal a través de que somos hijos, ¿no? Leyéndolo en clave cristiana. Sigamos, para luego hacer un poco de comentarios. Su hijo. Bueno, hasta acá, ¿qué le llama? ¿Qué más le impacta del manejo que tiene el hijo y el padre? La inmensa misericordia de Dios. Del padre, en este caso, ¿no? Del Padre. Sí. En el caso de la parábola, para dar el Sí. ejemplo, pero es aplicado a la inmensa misericordia de Dios con nosotros. Ninguno de nosotros, creo yo, podemos eximirnos de en algún momento haber actuado o haber caminado como el hijo pródigo. En algún momento hemos fallado, en algún momento... Todos somos hijos pródigos. En muchos todos. momentos. Creo que más en todos los momentos. De hecho, estos momentos son la excepción. Sí. La gran misericordia de Dios, la inmensa e infinita misericordia de Dios. Porque ningún papá actuaría como actuó ese padre. Estoy seguro que ningún papá es tan flojo como entregándole la herencia, lo que le correspondería como herencia, estando en vida a él. Ni mucho menos al hijo menor. Por lo tanto, otra vez vemos la sobreabundancia de Dios. Dios Padre es capaz, ¿no? No solo de perdonar, sino de devolver y de comportarse en esta forma con nosotros, que únicamente Él puede hacerlo, porque ningún papá actuaría como así. Diríamos, es un irresponsable, un papá es un flojo, es injusto, además que la herencia le correspondía al hijo mayor, la primogenitura era muy importante allá. ¿Cómo se le ocurre de entregarle la parte que le correspondía al hijo mayor al hijo menor? Entonces, esto indica que lo que Jesús describe es un padre que no está dentro de nuestra mente. No existe un papá así, salvo que sea un loco, un papá loco, pues algo así. Permitir al hijo que se vaya, darle en efectivo, porque tenía campos, tenía ganado, ¿no? En cambio lo da en dinero, en efectivo, y dice, váyase tranquilo. Y luego lo recibe abrazándolo. No pasó nada, al contrario, bienvenido. Sí, no hay papá así tan bueno. Esto cambia totalmente nuestra forma de pensar de Dios. Dios es un Padre tan bueno que no cabe en nuestra mente.
Sí. En cambio, nosotros pensamos que Dios tendrá que dar cuenta, Dios juez, Dios me va a pedir cuenta, claro, son también conceptos. Como si no tuviera, Sí, buena memoria. pero ¿no? lo Todo lo que pinta aquí Jesús es un padre degenerado. Pero sin memoria, no tenía Sí, memoria, se le no olvidó tiene todo. memoria, no tiene sentido de justicia, de rectitud, es un irresponsable, pero ese es el Dios de Jesucristo. Entonces tenemos que tachar de nuestra mente los dioses que son cuentagotas, que son policías, que son Jueces. Eso. Es tan inmensa, tan infinita la misericordia de Dios que nos está esperando, seamos buenos o malos, siempre nos está esperando con los Como brazos padre. abiertos. Sí. Y nos recibe con los brazos abiertos y con la grandeza que no merecemos. Siempre y cuando nos levantemos y confesemos, he pecado contra Dios y contra ti. Eso tiene que ser de Comete- corazón. Claro. A este punto sí, se pretende una conversión y un retorno. El que no quiera retornar, él mismo se cierra las puertas de la casa, ¿no? El mismo se castiga. ¿no? Se castiga. Sí. Sí, porque él se fue y pasó necesidades y todo, pero no porque el papá quisiera, sino porque el otro quiso. Sí, El y hijo no, quiso. no regresó por amor de papá, No. regresó porque tenía hambre. Sí. Pero el papá lo recibió con los brazos abiertos. Ahí está la bondad. Sabiendo de pronto que su corazón no estaba tan listo, pero seguramente con todos los gestos empezó a recibir la conversión. ¿Qué dirían la gente que estaba escuchando a Jesús? Un judío pensaba en Yahvé, ¿no? Que está sentado en el trono, que hizo una alianza con su pueblo, que entregó una ley estricta, y, ¿no? Eso no. Habrán dicho, esto no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ni de David. Es un Dios totalmente. Habrán criticado severamente a Jesús porque dirá, nos está revelando un Dios que no está en la ley, en la Torá. Porque efectivamente, si uno analiza bien el texto, ese padre no cabe en nuestra mente, no es un papá bueno, diríamos un irresponsable, ¿no? Pero así es Dios, se extralimita en su bondad, en su perdón. Además, cuando venimos a la vida, Dios ya nos manda con el tesoro, nos manda con el Espíritu, nos da sus dones, nos da todo, nos da su rostro, nos da todo, y nosotros nos encargamos de menospreciarlo y de malgastarlo. Y muchas veces hasta que estamos en la inmunda, ahí sí vamos otra vez a buscarlo. Sí, es algo que nos impresiona. Sí. Sigamos con el ejemplo del hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a la casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los criados para informarse de lo que pasaba. Le contestó, es que ha venido tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Salió su padre a exhortarlo, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, ha devorado ¿Qué ha tu devorado? ¿Qué ha devorado tu hacienda? que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Sigamos con lo siguiente, 31 y 32. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Te alabamos. No sabemos si finalmente el hijo mayor entró o no, o se quedó. La parábola interrumpe, no completa. Pero, ¿quién es, en el contexto de la parábola presentada por Jesús, quién es el hermano mayor? En algunas ocasiones también todos nosotros. Sí, pero en el contexto de la parábola. El hermano mayor Era el heredero. El heredero principal. era Israel. Ah, Israel es el hijo mayor, con el cual Dios ha hecho un pacto en el Sinaí, ¿no?
En cambio, el hijo menor, que son los gentiles, los paganos que han Nosotros. entrado recientemente en la iglesia, ¿no? Cuando Lucas escribía el Evangelio, habían pasado ya 40 años de predicación y de evangelización. Entonces, el Israel se escandaliza porque la iglesia, la comunidad de Lucas, está recibiendo a los hijos menores, paganos, pecadores, que han vivido con prostitutas y con, ¿no? Y se escandaliza porque dice, yo soy el que tiene derecho y veo que hay fiesta en la casa porque ese hijo tuyo, como si Ya no es mi hermano. no fuera su hermano, tú lo recibes con fiesta, siendo que yo soy el que tiene derecho por ser primogénito. El que cumplo la norma, Claro. el que doy el diezmo, el que... Exactamente. Entonces, el primogénito tiene más derecho que el último, con mayor razón cuando el último ha derrochado toda su parte con sí, una vida de vicio, ¿no? Entonces, esto era lo que entenderían los cristianos de Lucas, que en parte eran convertidos del paganismo y parte eran convertidos del judaísmo. Los judíos cristianos habrán dicho, interpretando la parábola, ¿no? Nosotros somos los verdaderos herederos de la alianza, porque Dios con Israel, con los judíos, ha hecho un pacto que sigue vigente, ¿no? Y, en cambio, la iglesia poco a poco fue aceptando y recibiendo con los brazos abiertos, ¿no?, a los paganos que están entrando, los cuales habían vivido una vida disoluta, una vida de pecado, ¿no? Y hacen fiesta porque regresaron a la casa del Padre. Entonces, ¿qué impacto habrá tenido esta parábola en las comunidades cuando Lucas escribió el Evangelio? Porque es el único que habla de esa parábola, ¿no? Habrán dicho, ahí está pintada la situación. Nosotros somos los verdaderos herederos. Somos Y hemos estado acá. hijo primogénito. Hemos sido más o menos fieles, de tanto porque cayeron en la idolatría muchas No, veces pues sí. y fueron llevados a Babilonia. Pero tenemos todos los derechos de ser considerados como hijos predilectos del Padre. En cambio, la iglesia ahora, de brazos abiertos, está recibiendo a los paganos. Bueno, entonces, es la envidia, el celo de Israel respecto a los nuevos llegados, a los paganos que estaban, los gentiles. Ahora, si le aplicamos a la vida nuestra, obviamente todos somos hijos pródigos. Claro. Sí. En algún momento hemos dicho, Padre, yo me voy, me largo de la casa, voy a hacer mi vida y deme lo que, ¿no?, mis derechos, la vida, la salud, el estudio, todos los talentos, voy a disfrutarlos, ¿no? Y a la vez es el ejemplo que da el hijo menor, regresa, son todos, tarde o temprano hemos regresado a Dios y hemos dicho, no me fue muy bien la vida viviendo en el pecado, ahora regreso y te pido otra vez cacao, ¿no? Sí. Pido que tú me recibas como un hijo, y Dios tan generosamente nos devuelve todo lo que tenemos y mucho más, todos los derechos. Eso es una parábola muy tierna, conmovedora, ¿no? Porque imagínense ese anciano papá que sale y habrá salido no una vez, sino muchas veces, esperando que el hijo regresara y lo divisa ya muy lejos y corre, le abraza y no lo dejan llegar terminar el cuento, ¿no? ¿Sí? El discurso. El discurso y lo recibe. Eso dice mucho, ¿no?, de Dios. ¿Qué más podemos, qué conclusiones o qué mensaje nos da? No, pues nos Aparte cambia de toda la misericordia, de la sobreabundancia del Padre, ¿qué más? Nos cambia la perspectiva sobre también cómo juzgamos a los demás, porque somos prestísimos para juzgar y resulta que Dios no nos está viendo así. Todo lo contrario, está esperando a ver cuándo es que vamos a ¿Se acuerdan cuando volver Pablo, sin ¿se acuerdan cuando caernos? Saulo
se presentó en Damasco y predicaba a Jesús resucitado. ¿Qué habrán dicho sus compañeros de fe, los judíos de la sinagoga? ¿Cómo es posible que este hombre, que antes era el perseguidor principal, que echaba mano a todos los cristianos para llevárselo a la cárcel y de repente hasta, como ahora está predicando? Sí, la conversión de Pablo tuvo que haber causado también una conmoción completa. Una conmoción en la comunidad cristiana. Tan así que cuando viaja a Jerusalén con Bernabé para el primer concilio, pocos años después, Pedro y los demás lo recibieron con reservas. Tenía fama de ser el hombre más cruel de toda la sinagoga de Jerusalén. Había sido enviado por los sumos sacerdotes con cartas para que echaran a la cárcel a los cristianos. Cuando lo ven regresar con Bernabé, ¿no?, su compañero, y con la fama de haber, ¿no?, que había predicado, que había viajado, el primer viaje al Asia, ¿no?, tuvo que haber causado la envidia un poco, ¿no? Y el odio. Tenía mucho más seguidores. Y el odio de los. Tan así que Pedro tuvo que acompañarlo hasta el puerto más cercano, porque los judíos de Jerusalén habían jurado vengarse y matarlo. Bueno, entonces, sí, siempre las conversiones pueden causar esta reacción. Y el miedo y el pánico de los que recién había perseguido también. Además, sí, Creo que me iba a matar y ahora me predica. Hay por medio aquí envidia, ¿no?, del hermano mayor. Él no quiere saber nada del hijo porque dice, ¿cómo es posible que mi padre lo reciba? Se cree con autoridad de cerrarle las puertas Sí. también. Bueno, pues... Dice, la palabra fue dicha a hombres que se parecían al hermano mayor, es decir, a hombres que se escandalizaban del Evangelio. Es decir, Jesús que tenía presente, digo, habrá gente que se escandaliza porque yo me siento a comer con publicanos, prostitutas y pecadores públicos, ¿no? Y ellos que se sentían hermanos privilegiados, cerrados a la banda, ¿no?, porque no querían abandonar la ley y sus costumbres. Y Jesús, en cambio, abre la puerta a todas estas personas porque así es. Así es. Definitivamente, la palabra dice muchísimo más, pero Por tiempo. el mensaje es muy evidente, muy elocuente. Y terminamos con la... ¿Sí? No, que ustedes seguramente lo han oído mencionar, que esta palabra no debería llamarse la palabra del Hijo pródigo, Sino del Padre, Padre misericordioso. Sí. Efectivamente. Muy bien. Terminamos con Lucas 16, 1, 9, Sí, que es el mayordomo astuto, ¿no? sí. En la página 249. 240. Hemos acelerado mucho, pero... ¿Quiere leer usted? y decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador que fue acusado ante él de dilapidar sus bienes. Convocándoles, le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no puedes seguir administrando. El administrador se dijo a sí mismo: ¿qué haré puesto que mi señor me quita mi administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que me reciban en sus casas cuando me echen de mi administración. Y convocando ante sí uno por uno a los deudores de su administración, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Le respondió: 100 bastos. bastos de Sí. aceite. Le dijo: y aquí tus documentos, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Le respondió: 100 coros de trigo. Le dijo: y aquí tus documentos, escribe 80. Y el Señor alabó al administrador de la injusticia, porque había obrado con inteligencia. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Es increíble esta parábola, ¿no? Porque da todo a entender que Dios alaba un acto
extracción injusta. Astutas, Que sagaces. el tipo lavó dinero prácticamente, ¿no? Cambió las compró facturas prebendas. de compra-venta. Tú debes tanto, yo escribe Te la rebajo la mitad, mitad. ¿no? Falsificó Y así documentos. arreglamos. Público. Y dice La ahí. que el Señor alabó al administrador. El Señor no es Jesucristo, sino el Señor de esta hacienda. Es una parábola que causa todavía, ¿no? No hay una interpretación que sepa dar razón, que satisfaga la curiosidad. ¿Por qué Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre que actúa injustamente, robando prácticamente, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿será que el Señor, será que una forma de poder ganarse el cielo es regalando o ayudando a los demás para que ellos el día de mañana me ayuden a mi salvación? Es decir, ¿qué hace él? Ya que no puedo, no sé mendigar, no sé cavar la tierra, ¿no? Entonces voy a disminuir la deuda, ¿no? Para que ellos el día de mañana me reciban en su casa. Ahora, pongámoslo en el contexto cristiano. ¿Qué tan válido es el hecho de que yo, para poder asegurarme un puesto en el cielo, yo voy a ayudar a los pobres? Voy dando lo que tengo, aún lo que no tengo, para que ellos el día de mañana intercedan por mí y me ayuden a salvarme. ¿Será esta es una primera interpretación? Si ven acá, aquí abajo hay unas explicaciones. Dice acá, al final, sigue la parábola, al final, en el versículo 8 y 9. Porque ¿Por qué? los hijos de este tiempo son más inteligentes para sus asuntos que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos del mamón, de la injusticia, para que cuando cese os reciban en las moradas eternas. Eso. Dice aquí, Mamón, Mamón, ¿Qué es es eso? Mamón era símbolo de riqueza, símbolo de dinero, de comodidad. En la página 251 tenemos unas diferentes hipótesis. Dice, los amigos han sido interpretados como los pobres a quienes se hacen favores. Entonces, el Señor dijo, para asegurarme que el día de mañana, cuando esté desempleado, alguien me reciba y me dé trabajo, yo voy a hacerme amigos a estos que deben mucho. Robin Hood. Sí. ¿Será que nuestra limosna, pregunta aquí, nos servirán en el otro mundo como intercesoras nuestras ante Dios? Una primera hipótesis. ¿Qué opina? Yo no lo veo Sí, claro. si yo hago obras buenas obras, Pero a costa de y qué? ayudo a los pobres, a los que no tienen, Hasta ahí bien. ¿será que ellos con sus oraciones me pueden ayudar a mi propia salvación? Ahora, pero Sí. hago obras buenas con plata ajena. Dice, con recursos ajenos, haciéndole a Robin Hood. Le robo a alguien para... Para ayudar al otro. Tomemos el caso de grandes millonarios, Ardila Lule y Santo Domingo. Yo creo que sí. Han regalado clínicas del cáncer, han hecho obras grandes, con dinero bien habidos y más o menos mal habidos, ¿no? Que sabemos que La cerveza sí. eso. Muy Bueno, bueno. ¿no será que tanta gente que ha recibido salud y atención en estas clínicas Sí. no agradecen a Dios y no oran a Dios por estos dos señores? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Y lo Seguramente que sí. Sí. Yo creo que Dios tiene Y en Dios cuenta los todo, escucha. ¿no? Y Dios los escucha. Dios escucha porque han recibido grandes servicios gracias a estos dos hombres que no eran ejemplo de santidad, de buen manejo. La riqueza de Ardila Lule sabemos que viene de muchas partes. Bueno,
Seguramente Las- también sí. también el Señor no solo mira eso, sino cómo es el corazón. Porque como que inconexo suena un poco hipócrita, Sí. podría decirse, ¿no? Segunda interpretación, el mamón de la injusticia, cuando yo preguntaba. Mamón es un término de origen semítico que significa algo que uno tiene, en que uno tiene confianza. Puede ser dinero, puede ser capital, etc. Con lo que uno puede contar. Y como los humanos contamos con el dinero, la palabra pasó a designar los bienes materiales. En nuestro contexto, mamón de la injusticia significa dinero mal habido. Lo que hace el administrador infiel es blanquear el dinero sucio. Lavar. Sí. Tercera, C. Para que cuando cese os reciban en las moradas eternas. Esto dice mucho más de lo que pensamos. Sí. Significa, cuando ya no haya dinero fácil, el sentido es, para que me reciban en sus casas cuando el dueño me eche de su administración. Pues cuando llegue el momento de nuestra muerte, el dinero ya pierde su función de compra y de blanqueo. En ese momento lo que vale es tener buenos amigos que nos reciban. Sí. D. En las moradas. El autor del cuarto evangelio nos habla de la numerosa morada preparada para los creyentes en la casa del Padre. Se trata del reino de Dios. Significado relacional. ¿Qué quiso enseñar Lucas a sus cristianos de Antioquía? ¿Será que Lucas quiere recomendar a los cristianos de Antioquía, que habrá habido ricos y pobres, ¿no? Imagino, que están al servicio de ricos y acaudalados señores, destinar los dineros mal habidos, sea por sus amos como por ellos mismos, en beneficio de los necesitados? ¿Qué habrá querido Lucas, porque es el único que tiene esta parábola, enseñar a sus cristianos? Que habrá habido gente muy rica. Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio. Por lo tanto, muchos gitanos habrán sido ricos y muy bienhechores. Otros pobres. Entonces, ¿qué parece que recomendar? Destinen su riqueza para obras de caridad, para que los pobres que se benefician con sus obras buenas imploren a Dios la gracia, el perdón y la bendición de Dios. ¿Será esta Una opción, sí. Porque, mire, ¿qué pasa? Cuando uno tiene oportunidad de ayudar a personas pobres, ¿qué le dice? Pienso yo en María, ¿no? Dile ¿no? que vamos a rezar mucho por esta persona. Las oraciones de los pobres que reciben, pensemos en la ciudad de Dios, ¿cómo no van a ser recibidas por Dios sabiendo que ellos se alegran porque han sido ayudados, niños, ancianos, pobres, y oran a Dios por los bienhechores? Es una forma de devolver, ¿no? Sí, es muy astuto. Ayudar a los pobres entonces es muy rentable, porque los pobres oran por nosotros. ¿Será esto buen negocio. Buen negocio. Buen negocio, ¿no? Jesús elige escandalizar el auditorio para cuestionarlo mejor. Cuenta una historia de injusticia para invitar a cada uno a tomar decisiones juiciosas. El día del juicio final, Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos administrado sus talentos y bienes. Lo que hemos administrado mal, los que hemos administrado mal los dones y bienes de Dios, debemos ser inteligentes. ¿Cómo lo suele ser los hijos de este mundo? Tenemos que obrar de tal manera que Dios nos felicite por haber tomado a tiempo decisiones que nos aseguren la acogida en las moradas eternas. ¿Qué opinan? ¿Será así? Me parece muy válido. ¿Eh? Me parece muy válido. Dios se sirve de todo. Se sirve de las riquezas mala vida para ser... Sí, eso también es cierto. Sí, de todo. Todo es de Dios. Sí. Y él toma hasta lo más... Se toca el corazón de Ardila Lula y de muchos otros, ¿no? Para cosas buenas, que Dios se alegra, hace fiesta. Claro. Y el día en que lo reciban en sus moradas eternas dirá, sí, tú hiciste obras de caridad, o no los hiciste. Sí. La tradición cristiana ha conservado esta parábola, aunque le suponía un gran problema.
insinúa que la gente de este mundo es más astuta en el manejo de sus negocios que los hijos de la luz. Nos enseña a hacer buen uso de nuestros bienes y ser generosos, invirtiéndolos en los pobres. Ellos serán los que hablarán en nuestro favor cuando venga el día de la rendición de cuentas. ¿Será esto lo que la conclusión? Yo pienso que sí, Emilio, porque más allá, cortico el comentario, más allá de Ardila Rubin, más allá de Bill Gates, hay potestados inmensos, ya sean capitalistas o comunistas, Que no gastan un centavo. no gastan un centavo en los pobres. Por el contrario, estamos sobrando Sí. más de 7.000 millones Y despilfarran. de personas Sí. en este planeta para ellos. Sí. O sea, para ellos los sirvientes deberían ser 500 millones máximo, para los grandes potestados que no se ven, mucho más arriba de los que salen por los periódicos todos los días como las personas más ricas. No, no son ellos, son más arriba, pero no sueltan un centavo porque están acaparando más y más, y es lo que se está viendo en esta economía y en este mundo que va cada vez más con una crisis anunciada que tú conoces. Y definitivamente tenemos es que orar y creer en Dios, y está muy claro ahí. Se presta para ambas interpretaciones, Sí. que Jesús justifica el mal manejo del dinero. Que dice, los hijos de la luz de este mundo son más inteligentes que los... Sagaces. Eso. Podría ser una primera interpretación, como si Jesús, si yo me porto tan bien, ¿por qué tú elogias, ¿no?, a la gente que está utilizando sus dineros robando, porque está robando al dueño de la... O adoptamos estas otras conclusiones en forma positiva. Al hacer bien a los pobres, a los necesitados, nos ganamos intercesores futuros que intercederán ante Dios para nuestra propia salvación. Ambas conclusiones pueden ser válidas, pero yo opto, si Jesús utilizó esta parábola para advertirnos que seamos inteligentes, sabios en la utilización de nuestros bienes, es por algo. Exactamente. Si Él alaba el manejo inteligente de este administrador, es porque algo bueno le encuentra. Salvo que nos equivoquemos totalmente, porque en este caso la parábola quedaría sin sentido, sin mensaje. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Terminamos? Sí, no. Terminamos entonces, como siempre, con nuestra Padrino. oración al Padre. Aquí sí tenemos ahora razón de pedir al Padre, porque después del hijo pródigo, ¿no? Padre nuestro, Muy bien. además. Y terminamos diciendo Padre nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro que que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos somos hijos pródigos.